Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, Pastor David. David, ¿verdad? De Gualahuis, Nuevo León. Montemorelos. Montemorelos. Estamos estudiando el Evangelio, el libro de Josué. Comentaron el capítulo 3 del libro de Josué, como un pequeño preámbulo. Josué van hacia la tierra prometida. Y Josué es el líder después de Moisés. Se levanta muy de mañana y versículo 1, ¿me lo quieres leer, Irma, por favor? Sí. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasar. Antes de pasar, hubo un tiempo de reposo, de estar buscando la presencia de Dios, y iniciaron un proceso hacia la conquista de la tierra prometida. Recuerden que era una nueva generación, la generación de 20 años hacia arriba, mayores de 20 años, había fallecido en el desierto por incrédulos, ¿verdad? Por no haber conquistado la tierra que Dios le daba. Y esta era una nueva generación que Dios había levantado, y al mando iba Josué. La orden era cuando vieran pasar a los sacerdotes por el río, cuando vieran pisar, que llevaban el arca del pacto, el arca sagrada donde estaba la presencia de Dios sobre las aguas, entonces la siguieran atrás de ellas. A 2000 codos de distancia, tendrían que guardar su distancia. 2000 codos son 914 metros. 914 metros aproximadamente, ¿verdad? Fíjense, casi 1 kilómetro de distancia, la separación que había hecho Dios con su pueblo. Había una separación. Así lo hicieron. La orden, el versículo 7, ¿me lo lee, por favor? Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Quiere decir que Dios estaba respaldando la historia de Josué, ¿verdad? Desde este momento, la obediencia de Josué había llegado a tener el favor de Dios y iba a empezar al trabajo de Dios a través de Josué. Dice la Escritura, Josué convoca al pueblo y versículo 10 les hace un comentario. ¿Me lo leen, por favor? Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al Cananeo, al Eteo, al Ebeo, al Fereceo, al Gergeseo, al Amorreo y al Jebuseo. ¿Recuerdan que ese significado tiene cada uno de los personajes? Uno es el temor, otro es la avaricia. Son características que el pueblo tenía. Otros eran sanguinarios, idólatras. Eran características de espíritus que dominaban esos pueblos, ¿verdad? O características del carácter del ser humano también. Entonces Dios les hace una promesa: yo voy a pelear, voy a limpiar tu historia, ¿verdad? Todo lo que te estorba, te lo voy a ir quitando. Es un simbolismo, ¿no? ¿Cómo llama Josué a Dios en este pasaje? Dios viviente. Dios viviente y el Señor de toda la tierra, ¿verdad? Versículo 11, Señor de toda la tierra. Así pues se hizo, y las aguas de arriba, dice que llegaban y se amontonaron.
y las aguas de abajo siguieron su cauce, ¿verdad? No así cuando Moisés cruza el mar, que las aguas se dividen. En esta ocasión nada más las aguas de arriba quedan detenidas en un montón. Pasan en seco. ¿Cuántos habitantes? Si eran 600 hombres, alrededor más de 2 millones de personas, ¿verdad? Se dice la historia. Capítulo 4, las 12 piedras tomadas del Jordán. ¿A quién le toca? Adelante, mi amigo, el más pequeño. Muy buenos días. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Padre, te damos gracias por todas las personas que estamos aquí, los que están por llegar y los que nos están escuchando por Facebook. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que nos vas a enseñar muchas cosas hoy en esta mañana. Sé tú el que hable. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, si podemos empezar a leer. Somos 6, 9, 8. De 2 en 2, por favor. Pastor, por favor. Capítulo 4. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a José. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Menasé pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová agradeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como había temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del río del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes
sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Gracias. Bueno, voy a leer los primeros 4 versículos y dicen: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Bueno, aquí vemos que Dios ordena a Josué levantar 2 monumentos. Vemos en el versículo 3 que les indica tomar una piedra por cada representante de cada tribu, y así lo hacen esperando nuevas indicaciones. ¿Quién me apoya leyendo del 5 al 7, por favor? Les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Gracias. Encontramos que ya pasaron todos los hijos de Israel, y al estar del otro lado del Jordán estaban en territorio enemigo. Ya estaban ahí y no tenían opción más que pelear, esforzarse y ser valientes, como Dios ya le había dicho a Josué. Comenzar a conquistar esas tierras porque Dios ya se las había entregado. Al llegar a ese territorio enemigo y atravesar el río Jordán milagrosamente, nos dice que nosotros no podemos entrar a una vida espiritual por nuestros propios medios. Cruzar el río Jordán no era cualquier cosa, ya que en tiempos normales este río tenía 30 metros de ancho, pero vimos en el capítulo de ayer, bueno, del viernes, que estaba muy crecido. Esto representa 150 metros de ancho aproximadamente. Vimos que tan pronto los pies de los sacerdotes pisaron el río, éstas se detuvieron como 30 kilómetros en la parte de arriba de una aldea llamada Adam. Esto es un milagro totalmente de Dios, al detener las aguas como con una barricada, y del otro lado también las detuvo para que pasaran más de 2 millones de personas en seco. Aquí encontramos que el principio que a menos que nosotros demos un paso de fe en la vida cristiana, a menos que mojemos nuestros pies, no progresaremos en nuestro crecimiento. La fe implica un riesgo. Si yo no doy el primer paso con fe, Dios no abre delante de mí ninguna puerta y ninguna oportunidad. Y bueno, aquí yo lo puedo ver con mi libro, porque hace un año, ya casi un año, pues hubo unas circunstancias y dije, ok, voy a empezar a escribir mi libro. ¿De qué? No sé, pero tengo que empezar a buscar ideas. Y luego mi mamá me dijo
que cuando ya tenía algunas ideas, que las mandara a la editorial. Y dije, no, pero ¿cómo? O sea, todavía no está terminado ni siquiera el primer capítulo. Y me dijo, no importa, tú hazlo. Y dije, ok, lo voy a hacer. Y por ese paso de fe dije, no sé hacerlo o no, pero lo voy a hacer, ¿no? Y gracias a eso es que ya este sábado es el lanzamiento de mi libro, por fin terminado. Entonces ahí lo puedo ver con ese paso de fe que tuve que hacer el primer paso. Y Dios abrió esa puerta maravillosa. ¿Sí? Y bueno, aquí, sin fe es imposible agradar a Dios. Este cruce del río Jordán tipifica a nosotros muriendo a nuestra antigua vida y llegando a nuestra nueva vida. Vimos que Josué es como Cristo, conquistador y capitán que nos dirige cada día a la tierra prometida, a nuestra herencia que Él ya planeó para todos nosotros. En Juan 14, del 2 al 3, si me acompañan, bueno, si pueden leer algo. Del 2 al 3. 2 y 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré. Os tomaré a mí mismo para que en donde yo estoy, vosotros también estéis. Sí, gracias. Bueno, ahí lo podemos ver, que Cristo nos lleva a un lugar mejor. ¿Quién me apoya leyendo los versículos 8 y 9? Y los hijos de Israel hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron ahí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Gracias. Bueno, esto tiene que ver mucho con el efod. Recuerdan que en el libro de Jueces, Ofe nos explicó cómo está hecho el efod, y este tiene 12 piedras y cada piedra representa a cada una de las 12 tribus. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo se ponía el efod y el sacerdote representaba a las 12 tribus. Al poner las 12 piedras seleccionadas en medio del Jordán y las aguas las cubren, esto representa nuestros pensamientos, que no los podemos ver, pero sabemos que están ahí. Y es también las cosas que hace Dios en nuestras vidas, que no podemos verlas, sin embargo, para Él tienen todo el sentido. También es que todo el pasado fue sepultado totalmente abajo de las aguas. Eso representa el bautismo, cuando nuestro pasado queda sepultado bajo las aguas, y también representa que Cristo lavó todos nuestros pecados con su sangre. ¿Quién me apoya del 10 al 13, por favor? Seguiré. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo, también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Menasé pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Gracias. Hasta el 13. Gracias. En este
capítulo vemos la forma en que Dios está encargado de todos y cada uno de los detalles de este suceso. Recordemos que le da indicaciones específicas a Josué y este a su vez a los sacerdotes y a todo el pueblo antes de entrar al río. Y aquí también vemos cómo las indicaciones están claras de todo lo que debe hacer y de dónde detenerse. En todo este proceso existe un orden cronológico que aquí es divino, que es Dios, quien lo lleva, incluso a las aguas les ordenó qué hacer y en qué momento. En este versículo 14, el propósito de Dios es engrandecer a Josué a los ojos de todo Israel. Y bueno, ¿quién me puede leer el 14, por favor? En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como había temido a Moisés todos los días de su vida. Gracias. Cuando Dios hace milagros en nuestras vidas, lo hace para engrandecer y enaltecer al Hijo de Dios. No lo hace para vanagloria mía o por mí, para que en todas las cosas que pasan en mi vida Jesucristo sea exaltado. Ya vimos que Josué es la representación de Cristo en esta época. Dios hace un milagro para levantar a Josué. Hoy cuando Dios se manifiesta en mi vida con poder, cuando me libra de alguna situación o me saca de donde yo me metí, es para que Cristo sea glorificado. ¿Quién me apoya del versículo 15 al 18? Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. Gracias. Aquí vemos que los sacerdotes entraron primero al río. Una vez que tocaron las aguas sus pies, estas se separaron, pasaron todos. Los elegidos tomaron las piedras y terminó de pasar todo el pueblo. Finalmente salieron los sacerdotes y las aguas regresaron a su estado normal. ¿Quién apoya con los versículos 19 y 20, por favor? Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Gracias. Jericó estaba a 30 o 40 kilómetros. Caminaron y llegaron a Gilgal y levantaron el segundo monumento. Estos monumentos simbolizan nuestra vida cristiana. Las primeras 12 piedras fueron dejadas dentro del río y estas 12 piedras fueron puestas fuera del río. Las cargaron aproximadamente 12 kilómetros y representa el salir de las aguas, es la resurrección de Cristo y nuestra nueva vida en Cristo después del bautismo. Si podemos ir a 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Gracias. Bueno, aquí lo podemos ver. Gilgal está a 3 kilómetros de Jericó. Posteriormente se convirtió en los cuarteles generales de Josué, que está estratégicamente en el centro de toda la tierra de Canaán. Fue Dios quien le da esta visión. Y bueno, les voy a dar unos datos de Gilgal. David fue recibido cuando le dieron la noticia que su hijo se rebeló en su contra. También aquí coronaron al rey Saúl, eso lo podemos ver en 1 Samuel 11. Y en el tiempo de Elías y Eliseo estaba ahí la escuela de profetas. Y lo podemos ver en 2 Reyes 2 y 4. ¿Quién me apoya del versículo 21 al 24? Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?
Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová, vuestro Dios, lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que teméis a Jehová vuestro Dios todos los días. Gracias. Todo esto es la indicación que Dios deja a los padres para que sean ellos quienes den a las siguientes generaciones estos conocimientos. Yo en lo personal agradezco a mis padres que buscaran la verdad y agradezco a Dios que nos trajera aquí a Casa de Oración y así todas las nuevas generaciones conozcamos y reconozcamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y bueno, así concluyo el capítulo 4. Las nuevas generaciones aquí están presentes. Bueno, ¿algún comentario sobre el capítulo 4? Sí, estaba viendo sobre el versículo 19, que hablas que pasaron, bueno, que era el primer mes del calendario judío. El primer mes del calendario judío es el Nisan, el mismo mes de la Pascua, el mismo mes cuando empieza la caminata para cruzar el Mar Rojo. O sea, en Éxodo, eso está en Éxodo 12. El mismo mes empieza un éxodo hacia la liberación, ¿verdad? Hacia la tierra prometida. Todo concuerda con la Biblia. Todo, exactamente. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Por qué las 12 piedras? A ver si... Pero ¿qué pasa? Están a 900, casi 1 kilómetro de distancia del pueblo. Pisan el agua los sacerdotes y el mar se detiene. Están parados sobre piedras, ¿verdad? Sobre lodo y piedras, pero dice que pasan en seco. ¿Okay? Los sacerdotes y el arca del pacto están sobre unas piedras. Y de repente dice, la orden es que el pueblo levante 12 piedras, ¿o no? Sí, en donde están firmes los pies de los sacerdotes. ¿Pero quién las levanta? El representante de cada tribu. De cada tribu. Y Josué levanta otras 12. Y Josué levanta otras 12. Ahora, las primeras 12, ¿a qué horas pasan? ¿A qué hora? La mañanita tempranita. Dice que Josué se levantó de mañana. Dice versículo 3, ¿me lo lees por favor? 3 Del capítulo 4. Y mándale diciendo, tomad de aquí de en medio del Jordán, el lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Levantarlas. O sea, ¿a qué horas pasan? ¿Muy de mañana? Sí. Y tardan todo el día en pasar. Y llegan en la noche y ahí las ponen. ¿Cómo deben de llevar esas piedras? En el hombro. ¿Por qué en el hombro? Deben ser pesadas. No son piedras No es pequeñas. una piedrita. No, son piedras grandes, ¿Por qué piedras grandes? para que se fueran cimentando, ¿no? Porque Ah. también las hicieron con cal. Las primeras piedras son hombres que van y las toman donde están los sacerdotes. ¿Estamos de acuerdo? Si no, aquí que nos corrige el pastor. Las otras piedras las toma Josué. Sí. ¿Él nada más, solo? Sí, No, en el 9 ha dice. ido y dejaron y regresaron. No. En el 9 dice. ¿Cómo iba a cambiar las Josué cosas? también levantó 12 piedras del medio del Jordán. Son otras 12 piedras, de menor tamaño. Sí. ¿O no? Nada más de pasada. Las primeras 12 piedras, ¿qué significa? Cada persona representante de las tribus. Las segundas 12 piedras
¿Qué simboliza? Yo digo que Un igual altar. Sí, se va a levantar un altar para siempre. Yo digo que es igual que los otros representan las tribus, nada más que ya es las tribus ya en la tierra prometida, o sea, ya es una, como dice Sebastián, una vida nueva. Si pensamos que Josué tipifica a Cristo y Cristo cargó con nuestros pecados, Josué también fue cargando con la responsabilidad de pasar al pueblo de Israel. Fue con un peso, digámoslo así. Las tribus, Todo. así es, las primeras tribus son grandes, por eso el peso es grande, ¿ah? Van a crecer mucho, son pueblos grandes. Las segundas tribus son Cristo, donde empieza su ministerio, con 12 personajes que serían los discípulos, que también entran ahí, donde empieza la iglesia en el libro de los Hechos. Claro que uno falló, ¿ah? Pero no lo dice aquí. Entonces, Cristo está llevando también 12 personajes a una nueva historia, una nueva generación. La generación que está diciendo, que nos habló al final, Sebastián dice, empieza una nueva generación. Acuérdense que en toda la Biblia debemos descubrir dónde está Cristo. Y como dice Humberto, está en Josué, que está obedeciendo todo. Ahora, dice que llegan en la noche a ese lugar. Pues fue un éxodo muy rápido. Para pasar 2 o 3 millones de personas fue muy rápido, ¿no? El éxodo, rapidito. Por lo pronto estaba el Señor simbolizando el arca y de en medio del agua está sacando piedras. Toda la vida estaban en pecado, simbolizando seres humanos. Toda la vida estaban ahogados en su pecado. Y de repente salen a una nueva tierra, una tierra prometida. Y entonces cuando la gente, las generaciones preguntan, ¿por qué fue esto? ¿Qué significa esto? La gente dirá, estábamos en esclavitud. Ahora estamos en la tierra prometida, libres. Para que un canto rodado sea un canto rodado, tiene que pasar miles de años, ¿verdad? Se entiende que la piedra del canto rodado del río es el corazón más duro de una piedra, porque ha sido golpeado a través del agua, del tiempo. Entonces, por ejemplo, en una obra aquí, Seferino sabe, lo más difícil de triturar es la piedra del canto rodado, en medio de los ríos. Es lo más duro. Es una piedra durísima. Significa el corazón del hombre, ¿no? Sácalo del medio de las aguas y ponlo afuera. Sácalo. ¿En dónde lo sacó? En los hombros. ¿Dónde cargó en nosotros la cruz? El pecado. En los hombros. Ahí salió todo. Ahí salió todo. Ahora, esas piedras no volvieron jamás al río. Se quedaron como un monumento. ¿Tú volverás otra vez al río? ¿Tu corazón regresará otra vez a ser golpeado por las aguas? Bueno, es otra historia. Estamos hablando del río del juicio, ¿eh? Entonces estamos hablando de la tierra prometida, sobre los hombros. Josué también simboliza que saca. ¿De dónde sacó a Pedro, a Juan, a todos? De la inmundicia, ¿verdad? Fueron escogidos de la inmundicia. Eso sí fueron piedras escogidas. Es así. Por Josué. Ciertas piedras se las llevó. Ahora, veamos esta escena. ¿El pueblo dijo algo? No. ¿Por qué esta nueva generación viene diferente? Después de 40 años. Porque venía una generación espiritual, ¿va? Diferente. Acuérdense que el primer pueblo siempre decía, ay, ¿qué no había tumbas allá? Mejor nos hubiéramos regresado.
Mejor nos hubiéramos regresado. Desde el inicio siempre está peleando. ¿Contra quién se pelea el pueblo, esa generación de Moisés? Primero contra Moisés, ¿verdad? ¿Para qué nos sacaste de ella si ya estábamos mejor? ¿Nos engañaste o no? Pues allá estábamos mejor. Cruzan el mar y te vamos a seguir, Dios. Y cuando vienen las pruebas del agua, ay, mejor nos hubieras dejado allá. Y cuando le da de comer, ya estamos hartos de comer. Mejor comíamos carne allá. Siempre quejándose contra el líder, sin saber que el líder, o sea, espiritual, lo único que trata es llevarlos a una nueva tierra. Por eso esa generación no pudo entrar. Esta generación nueva no dice nada. Simplemente obedece. ¿Es diferente? Bueno, es que ellos no habían estado de esclavos. Pero habían estado en el desierto. Errantes. No tenían, bueno, fíjate qué importante es. Los que estaban de esclavos querían ser esclavos. Querían seguir. Entonces, esta generación no era esclava. Esta simplemente le creía a Dios. Y es que no tenían casa, anhelaban una casa. Querían una nación, ¿verdad? El sábado vamos a hablar sobre las leyes, ¿no? ¿Por qué Dios trae leyes? Querían una nación y Dios quería un pueblo. Ellos estaban amalgamados en ese sentir. Pero la primera generación que pasó el río Jordán, dice Juanito, es que no, Juanita, es que eran esclavos. Pero no querían la libertad. ¿No dijo el Señor, he escuchado su clamor? Sí, pero sufrían, pero a la vez se querían regresar a su pecado. Ese es el corazón. Ese es el punto. Que querían regresar. Esta nueva generación no quiere regresar. No conoce eso. Lo que quiere es el sueño de Dios. Alcanzar la promesa de una tierra. Porque ellos conocen la historia. ¿O no? Sí. ¿Mandé? Dejar esa vida de atrás Así es. y cruzar hacia esa nueva vida. Es el nuevo nacimiento. Una nueva historia. ¿O no estamos aquí porque queremos una nueva historia? No queremos regresar. No. Por eso esta generación tiene que ver hacia adelante. Y vamos a ver el capítulo 5, que es muy interesante, ¿no? La circuncisión y la paz. Viene algo muy fuerte que tenemos que hacer. Pero hay un simbolismo, dice, ¿qué será esto? Cuando tus generaciones vengan, por ejemplo, nosotros que venimos de iglesias tradicionales, cuando nuestras generaciones vengan nos preguntarán, ¿y qué es esto, papá? ¿Por qué te fuiste convertido? ¿Qué sentiste? ¿Qué dirás? Mi historia era aquella. La historia de nuestros ancestros era otra. Y yo encontré una verdad y le creí a Dios. ¿Qué pasa con Josué? ¿Por qué Dios lo empieza a levantar de una manera extraordinaria? Porque él había estado en el tabernáculo. Porque se le vienen problemas, ¿o no? Sí. Y tiene que Dios levantarlo con una autoridad. Se le viene una conquista. Tiene que conquistar. La tierra que él quiso conquistar en la época de Moisés. Acuérdense que hay dos conquistadores aquí. Uno es Caleb y otro es Josué. Aquí van. Son los únicos que van de esa generación, ¿verdad? De esos principales. Esos son los que van ahí. Los demás son generación nueva. No vieron como la primera generación. Fíjate, ¿por qué Dios les permitió ver una señal de abrir el mar, de pasar en seco? Otra vez. ¿Por qué? Pues porque Para que fue creyesen. el bautizo. Pero aquí también nos habla mucho de obediencia. Dice que hicieron todo tal cual el Señor se los permitió. No hubo nada, nadie dijo nada. La primera vez, ¿a qué distancia pasaron del arca del pacto? Fue el bautizo. Pegados, Iban a punto. pegados.
y van tan cerca. La segunda vez no van cerca de la presencia de Dios. Van a 900 kilómetros de distancia. 900 metros de distancia. Muy lejos, pero van siendo obedientes. El pueblo, cuando vino Jesús, el pueblo estaba cerca de la presencia de Dios. Lo tocaban. Nosotros parece que estamos lejos de la presencia de Dios, pero nosotros le creemos a Dios. En todo lo que la palabra de Dios dice. Nuestro filtro, ¿cuál es? La palabra de Dios. Aquí dice, y Dios le dijo, y ellos le creyeron. Y Dios dice, y nosotros le creemos. ¿Y qué dice la Escritura? Dichosos aquellos que ¿cómo dice? Sin haber visto, han creído, ¿verdad? ¿Somos esta nueva generación? Sí, somos una generación que le cree a Dios. Y no renegamos. No debemos renegar, porque si no, no merecemos estar afuera, merecemos estar dentro del río. ¿Cuántas piedras se quedaron en el río? Miles. Muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Qué simboliza esto? Muchos son llamados. La palabra de Dios está en todas partes ya. El internet está creciendo. No sé si en alguna parte no ha llegado. El pastor, a lo mejor en algunas etnias, ¿no? Falta que llegue. Falta mucha gente en muchas partes todavía. Pero esto está creciendo muy rápido. O sea, Sí. es rapidísimo. Se está dando a conocer. Hablamos de 2000 años del cristianismo y fueron muchos años que tardó. En México, en 1960, se empezó a leer la Biblia, en el mundo, la Biblia en su idioma. O sea, tiene poco, pero en este poco va rápido, va muy rápido. Entonces, el cielo tiene prisa, como dice. O sea, esto va a acabar, va a ser muy rápido. Así como la orden fue de un día para otro, en la mañana, salte. Así va a ser, porque todo el mundo sabrá. La orden, ¿cómo le darías la orden a 2 o 3 millones de personas? Si no había micrófonos, no había nada. ¿Cómo sería esa orden? El Señor dijo, y todos creyeron. Se ponía en el centro. Son 3 millones de personas. A ver, dale una orden a 3, ponnos de acuerdo. Ni siquiera Si somos 100, no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que utilizaban las laderas y conforme el cuerno también, como bocina. Utilizaban el viento, ¿verdad? Sí, Silvia. En el versículo 11 dice, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca. Entonces aquí vemos que primero pasa el arca y se detiene, hace un alto en medio del Jordán. Se abren las aguas y entonces estando parada el arca y los sacerdotes en seco, de ahí toman las piedras y las llevan. Después pasa todo el pueblo y al último el arca. Entonces esto me hace pensar como que ahí el arca hace un alto y es lo que hace Dios en la historia con Israel. Hace un alto con nuestro Señor Jesucristo para que pase toda la plenitud de los gentiles, dice la Biblia, ¿no? Y después ya otra vez pasa el arca. Al final ellos, Sí. ¿verdad? Entonces, pues, eso está muy mal. Hasta que todos hayan escuchado la palabra. Todos, los 3 millones de personas. Todos obedecieron, todos a un mismo sentir. ¿Cómo Todos. nos hace pasar enfrente del arca del pacto? O sea, tenemos que pasar por el pacto, Así el está, nuevo pacto. así está Jesús deteniendo este juicio. Sí. Hasta que todo mundo se haya conocido la verdad. Y entonces vendrá el juicio, ¿no? Dice que vendrá como ladrón en la noche. No sabemos ni cuándo ni en qué momento, pero velad y estar preparados, porque puede venir en cualquier momento, cuando todos hayamos escuchado la palabra de Dios. Todos. Probablemente hay muchas etnias, pero esto va muy rápido, rapidísimo.
O sea, el Evangelio está creciendo muy rápido. ¿Qué más vemos? También en el 13 dice que los 40,000 hombres iban armados y listos para la guerra. Ya llevan un ejército armado, Sí. ya van preparados para conquistar la tierra prometida. Ya van listos. 40,000 hombres. Vamos a ver qué pasa mañana con esos 40,000 hombres. Ya van preparados, fíjense, quedémonos con esa palabra, preparados, ya listos, porque esto viene mañana. Yo tengo duda en el 12, dice, también los hijos de Rubén, los hijos de Gad, la media tribu de Menasé, pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. ¿Qué significa la media tribu? ¿Se acuerdan que ellos quisieron quedarse antes del Jordán? Al otro lado del A ellos se les repartió su tierra antes del Jordán. Pero Josué les dijo, pero tienen que ir a conquistar, ayudarnos a conquistar. Pues ellos ya tenían su tierra, ya se les había dado en posesión. Iban a conquistar tierra, pero la orden era que tenían que ir a ayudarlos, ¿verdad? Y todos decidieron ir, armados, a pelear las tierras para sus hermanos. ¿Qué simboliza eso? Que no porque hayas tú recibido, ya estés en paz. Tienes que ir a conquistar tu casa. Tienes que ir a dar la vida por tus hermanos, ¿verdad? a conquistar tierras. A conquistar las tierras. Gilgal, nos dijo Sebastián, tiene varios significados. Lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué es lo que sucede ahí en Gilgal? Quedémonos con que llegan ahí, ¿verdad? Versículo 22, ¿quién me lo lee? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, ¿Y el 23, por favor? porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó de delante de nosotros hasta que pasamos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué? ¿Mande? Así es. Pero tú, ¿qué tienes que dar testimonio? Jehová, les vas a hablar a tus hijos. Jehová, vuestro Dios. Jehová prometió y Jehová cumplió. Entonces, ¿de qué hablas tú cuando compartes el Evangelio? De que hay salvación, de que Jehová, vuestro Dios. ¿Cómo lo llamó Josué? El Señor de toda la tierra, el Dios de toda la tierra, ¿verdad? Dios viviente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después de que pasa algo en nuestra vida? Que conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Compartir el Evangelio y declararlo. Es el Dios de mis hijos, de los hijos de mis hijos. Y tú tienes que hablar de lo que Dios ha hecho contigo. Tu testimonio. Entonces, ¿te quedarás callado? ¿Cuál es la orden aquí? Jehová vuestro Dios hizo esto, hizo lo otro conmigo, yo lo conocí así y así pasó mi historia. Y como que les estaba dando la confirmación de que sí iban a poseer la tierra. ¿Sí? Ustedes van a estar aquí, las generaciones les van a preguntar. ¿Y no te preguntan a ti a veces? Oye, ¿por qué, cómo empezó todo? ¿Por qué te metiste en esto? ¿Qué pasó contigo? ¿No te preguntan? ¿Para qué? Sí, no te dicen así, pero dicen por qué cambiaste de Sí. religión. Hasta ayuda. También eso de que pasó en seco es de que es por gracia y que toda la obra la hace Dios. O sea, a nosotros no nos costó nada, así como ellos no les implicó nada, pasaron en seco. Lo único que tenemos que hacer es obedecer, dar pasos de fe, ¿verdad? Caminar. Versículo 24, ¿quién me lo lee? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días.
que todos los pueblos de la tierra conozcan quién es nuestro Dios, que su mano es poderosa. Entonces, ¿cuál es el propósito de este capítulo? Dejar señal en la historia para que todos los que están a tu alrededor conozcan quién es tu Dios y quién va a ser el Dios de ellos si tú compartes el Evangelio. Para que le teman a Jehová todos los días, ¿verdad? ¿De qué tipo de temor nos habla? Respeto. Reverencia, la grandeza de Dios. O sea, tenemos que entender que es el Todopoderoso. Respetar la obra de nuestro Dios. Jamás te rías de un chiste que se haga por ahí de Dios. Jamás. Asistes a una reunión y oigas, y el Señor, perdónalos, no te conocen. Yo te conozco y te respeto tanto. ¿Verdad? Amén. Amén. ¿Mañana quién le toca? A mí. Híjole, viene un tema muy bonito. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor a ti, al único Dios al que conocemos. No hay otro Dios en el universo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy, este puñado de hombres y mujeres nos unimos a las personas que están escuchando y a las personas que se han levantado a decirte que te amamos con todo nuestro alma y con todo nuestro corazón. Señor, enséñanos a ser obedientes a tu palabra, a escuchar tu voz como aquellos más de 2 millones de personas que escucharon tu voz y obedecieron. Simplemente se encaminaron para obedecer tu palabra. Permítenos escuchar tu voz todos los días de nuestra vida. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos. Haz con nosotros lo que tú quieras hacer, Señor. Toma el control de todo. Así como tomaste en ese tiempo al cruzar a tu pueblo por el río, toma el control de nuestra tierra, Padre. Toma el control de nuestra nación. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Padre. Creyendo que tú lo harás, Padre. Creyendo que tú lo haces, te damos gracias. Gracias por el privilegio de decirte gracias, Dios. Amén, Señor. Amén. Peticiones de oración.